Pues muy buenas noches. Es un gran placer estar aquí con ustedes. Dios ha bendecido a nuestra familia mucho y estamos muy agradecidos de estar con ustedes. Y ver que Dios está obrando aquí en este lugar también. Y ustedes que me conocen, saben que yo no hablo así todo el tiempo, ¿verdad? Dios es bueno, ha sido muy bueno con nosotros y es un gran privilegio estar aquí con ustedes. La verdad, Dios es muy bueno y estoy agradecido por, las memorias que vienen a la mente de los años que pasamos aquí en la primera iglesia bautista, los años de estudiar en el colegio Ohio Anderson College, trabajar en el ministerio hispano, con los niños, los primarios, salir a ganar almas en club de pescadores, ¿verdad? Grandes memorias. ¿Saben qué? El cielo va a ser mucho mejor que esto. Mucho mejor. Vamos a estar todos juntos y vamos a estar enfocados en Él que nos ama más que nadie. Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias a Dios tengo a mi esposa conmigo. Yo hago muchos viajes y muchas veces ella no me puede acompañar. Entonces una bendición tener a mi esposa conmigo esta noche, honey. Go ahead and stand up. Mi esposa Robin. Y ya en diciembre cumplimos 35 años casados. Y es una bendición y gran honor tener una mujer como ella, que ama al Señor y ha servido a mi lado a través de todos estos años. Thank you. Gracias, mi amor. El que está al lado de mi esposa no es mi hijo. Quizás adoptado. Póngase de pie, por favor. Ese es Edward Chávez. Gracias, Edward. Él viene de una iglesia en Tampa, Florida. Los años han pasado y muchas cosas han sucedido. Cuando salimos de la primera iglesia bautista en Hammond, Indiana, mi esposo y yo fuimos a México como misioneros y trabajamos ahí con el hermano Tommy Ashcraft en la iglesia bautista Montebrón y el Instituto Bíblico Montebrón. Y después de unos años ahí, hermano Fernández pues salió de aquí, fue para allá y él me pidió que yo considerara trabajar con él en las conferencias y Dios nos guió que sí, que lo hagamos. Entonces salimos de México y comenzamos a trabajar con él. Trabajamos con él en el Ministerio de Fuegos hasta el año 2000. En 2000 algo sucedió en cuanto a nuestra familia, con nuestra hija mayor. Y en tratar esa situación resultó que fue mejor salir de la iglesia, salir del Ministerio de Fuegos. Y nada más estamos buscando cómo recuperarnos. Ustedes están entendiendo algo, ¿verdad? Cuando han pasado por una tragedia, una pérdida, un desastre, y duele su corazón y no sabe por dónde andar. Dios es real, muy real. Y en ese tiempo el Señor nos guió y obró en nuestras vidas y fuimos a otra iglesia y comenzamos a asistir ahí buscando sanar, buscando recuperar, buscando hacer la voluntad de Dios. Y en ese tiempo el Señor nos guió a una iglesia en Tampa, Florida. Y nos hicimos miembros ahí. Después de unos meses el pastor americano me acercó y me dijo, bueno, Víctor, quiero que ores acerca de comenzar un ministerio hispano. Y yo no quería eso. Yo no vine aquí a esta iglesia para esto. Pero oramos, el Señor me dio dirección clara que lo haga. Entonces mi esposo y yo comenzamos una obra hispana ahí en esa iglesia, en ganar almas y predicar la palabra de Dios y ayudar a la gente hispana. Y entre ellos fue Edward, su mamá, su hermano, y tuvimos el privilegio de ministrar a ellos. Con el tiempo gané a su padrastro, a Cristo, y gloria a Dios, ellos están ahí, están creciendo en las cosas de Dios, y Dios ha obrado en el corazón de Edward, quien era un muchacho de 5 o 6 años en aquel tiempo. Y ahora es un adulto y él quiere preparar su vida para servir al Señor. Entonces oren por él, por favor. Pero actualmente Dios nos ha dado a nosotros, a mi esposa y yo, 2 hijas, Caridad y Cristina. Las 2 nacieron aquí en St. Margaret's, en el hospital. Y
y han crecido, ¿verdad? Y Caridad se casó hace como 12 años. Se casó con un hombre que se llama Jamel. Jamel es medio libanés. Su papá es de Líbano, de ese país, en el Medio Oriente. Ellos no han podido tener hijos y el año pasado Dios hizo un milagro y permitió que ellos adoptaran a una niña de 14 meses y por fin, mi esposo y yo somos abuelos. Gloria a Dios. Y ella está loca. Está loca con tener nietecita ahora. Y Dios nos ha bendecido y estamos agradecidos. Y Cristina, por tanto tiempo viajando y predicando en lugares, yo decía, Cristina es una señorita inteligente, bonita, y nadie se interesa en ella. Ay, los hombres son ciegos o son tontos y no sé cuál. Pero el año pasado, cuando yo estaba en una iglesia en Florida, y dije eso, lo que acabo de decir, había un muchacho, hombre, ahí en esa iglesia, y aparentemente esas palabras se le quedaron, ¿verdad? Y él decidió querer comunicarse con mi hija, y él molestó a su pastor por un mes. Fue como 2 meses después que yo estuve en esa iglesia que recibí un texto del pastor. Y él dijo, mira, aquí en nuestra iglesia tenemos un hombre que está interesado en su hija y quiere comunicar con ella. Ajá, ¿quién es? ¿Cómo se llama? ¿De dónde es? Dígame más, pastor. Pero la cosa resultaron que sí. Pudieron conocer uno al otro, comunicar, ¿verdad? Y conocer uno al otro y ya están en ese rumbo para matrimonio. Si Dios permite, vamos a ver si se casan o no, pero hay grande posibilidad que el próximo año lo hagan. Y tiene que ver foto de él, no van a creerlo. Pero es un hombre especial y la verdad, estamos contentos y alegres y gozosos por ella. Y por él también. Quizás. Tengo que orar mucho. Pero seguimos trabajando, gracias a Dios. Después de pastorear en Florida, Dios nos guió a Tennessee a pastorear una hora ahí por unos 5 años. Y en 2012 el pastor quería hacer un cambio. Y entonces me dio la oportunidad de volver a trabajar con Manuel Fernández en el Ministerio de Fuegos de Evangelismo. Y en eso estamos ahora. Somos misioneros a toda América Latina con el Ministerio de Fuegos de Evangelismo. Yo soy su brazo derecho. Y yo ayudo a hermano Fernández en coordinar las conferencias, comunicar con los pastores anfitriones, comunicar con los pastores, los conferencistas, muchas veces haciendo los horarios de la conferencia, quién va a predicar, cuándo, a qué grupo, a qué hora, cuál día y todo eso. Y hacemos 21 conferencias al año. Oren por nosotros. Esto es un gran trabajo que Dios nos ha dado. Y hay otros lugares que están pidiendo que vengamos y que tengamos conferencias. Oren por nosotros, por Manuel Fernández, por su servidor, por mi esposa. Y tengo tarjetas de oración que están en la mesa, ahí en la entrada de este lado. Y por favor pase por ahí y busquen la tarjeta y oren por nosotros. Necesitamos sus oraciones, porque la obra del Señor es obra espiritual. No es algo que podemos hacer nosotros en la carne. Entonces oren por nosotros, por favor. También mis hijas y yo hicimos una grabación de música cristiana en CDs. Hay de esas también en la mesa donde están las tarjetas. 12 himnos ahí que cuenten como la historia de una persona perdida, oye el evangelio, se salva y comienza a crecer en las cosas de Dios, y termina el CD hablando de testificar por Cristo y alcanzar las almas. Cada cristiano debe llegar a la madurez y ser fructífero, a aprender a reproducirse. Ese es el plan de Dios. Entonces esos CDs están ahí por $10. Sí les puedo ofrecer, darles una oferta esta noche, estando con ustedes. Y con mis amigos aquí, les puedo dar 2 por $20. ¿Ok? Abran sus Biblias a San Mateo 13, por favor. San Mateo 13.
Oh, ¿no les dije que este hombre que está interesado en nuestra hija? Es cubano. Oye, chico. Wow, tenemos un yerno que es medio libanés y ahora vamos a tener otro que es cubano y quién sabe qué lengua vamos a hablar, ¿verdad? Tenemos que tener el don de lenguas. Y si saben que tengo ese don, ¿verdad? Tengo ese don. Si saben cómo se dice está lloviendo en chino, ¿verdad? ¿Cómo se dice está lloviendo en chino? Gotas caen. Gotas caen. ¿O cómo se dice espejo en chino? Ahí estoy yo. Y sí saben cómo se dice Volkswagen en chino, ¿verdad? ¿Cómo se dice Volkswagen en chino? Cachino quepo. Siendo que tengo yerno que es medio árabe, ¿verdad? Tuve que aprender algo de eso. ¿Sí saben cómo se dice guerra? ¿Cómo se dice guerra en árabe? ¿No sabe cómo se dice guerra en árabe? Bala viene, bala va. Ya, suficiente de eso, ¿verdad? San Mateo 13. San Mateo 13. San Mateo 13. Vamos a mirar varios versículos aquí. Les voy a pedir que se queden sentados para ahora. San Mateo 13, mire conmigo aquí, comenzando con el versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: aquí un sembrador, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas? Por parábolas. Cristo dio una parábola. Este capítulo 13 de San Mateo en sí tiene 7 parábolas. Cristo les relató 7 parábolas. Encontramos otra que está en versículo 24. Pero noten esta parábola y las que siguen que él usa estas palabras. Le refirió otra palabra diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Noten esas palabras: el reino de los cielos es semejante a. Versículo 31. Otra palabra le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Versículo 33. Otra palabra les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. Versículo 52. Él les dijo: por eso todo escriba docto en qué, en los reinos de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Hay 7 parábolas que Cristo relata aquí, y dice que estas parábolas tienen que ver con el reino de los cielos. Ahora, algo importante que quiero que vean es: de estas 7 parábolas, Cristo solamente explica 2, no todas, solamente 2 Él explica. Pero en un pasaje paralelo, en Marcos capítulo 4, San Marcos 4, en San Marcos 4, Cristo dice algo interesante en cuanto a estas parábolas. Miren conmigo, por favor, donde aquí en este pasaje Él relata la parábola del sembrador. Después lo termina y Él dice ahí, comenzando en el versículo
10, como estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio ¿de qué? Del reino de Dios. Mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Para que viendo vean y no perciben, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Nota en versículo 13. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Si queremos entender todas las parábolas, Dios dice que hay que entender esta parábola del sembrador. Es clave. Es clave, es esencial, pone como el fundamento, pone el marco en que se encuentra todo el significado de no solamente esa parábola, pero de las otras. Entonces quiero que veamos estas dos palabras en esta noche que son explicadas. Volvemos a San Mateo 13. Y Cristo, comenzando en el versículo 18, comienza a explicar la parábola del sembrador. Y dice en el versículo 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60, a 30 por uno. Entonces aquí tenemos la explicación del sembrador. Un sembrador salió a sembrar y él siembra la semilla. Y en sembrar la semilla dice la Biblia que sembró semilla que cayó junto al camino. Esa semilla que cayó junto al camino son las personas que oyen la palabra de Dios, versículo 19, no la entienden. Entonces viene el mal y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice en versículo 20: y el que fue sembrado en pedregal, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Es una persona que oye la palabra de Dios, oye el evangelio, escucha, la reconoce como algo de beneficio, algo bueno para su vida. Y dice, y la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, se cae a un lado. No sirve, no produce, no llega a nada. Otro dice, versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas ahoga en la palabra y se hace infructuosa. Esa es la persona que recibe la palabra de Dios, oye la palabra de Dios, oye el evangelio, recibe el evangelio, cree que es la verdad, reconoce que es para él, es para su bien, y cree en Cristo como su Salvador, es salvado, ¿verdad? Y comienza a crecer y crecer, pero dice que viene el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, entran otras cosas que ahogan la palabra de Dios en la vida de esa persona. Tiene vida, pero no da fruto. No da fruto. Y dice en el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto, produce a 100, a 60, a 30 por uno. Esa persona oye la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, oye el evangelio, cree en Jesucristo como su Salvador, sabe que es la verdad, recibe la palabra de Dios y comienza a tomarlo y quemarlo y asimilarlo. Y él comienza a crecer y crecer y crecer y madurar y llega al punto con que comienza a producir fruto. ¿Qué tenemos aquí? Primero, ¿qué es la semilla? ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios, el evangelio, la palabra de Dios. ¿Cuál es el terreno?
El corazón. Y según este pasaje, hay 4 tipos de corazones. Hay personas que no creen, no ven ningún beneficio, no hay nada para él o para ella, lo rechaza, ¿verdad? Otro sí recibe, quizá eso está bueno para otros, quizá para mí también, quizá vamos a ver, y se interesa algo, pero en su corazón no cree. Otra persona, la persona que recibe la palabra, la cree y comienza bien y crece en las cosas de Dios, sabe que es la verdad, pero vienen cosas que le distraen y cosas que ahogan la palabra de Dios en él o en ella. Y esa persona es cristiano, sí, va a la iglesia, sí, pero no llega a dar fruto. Y la otra persona, esa persona que cree la palabra, la hace, la retiene, vive de acuerdo con ella, llena su vida con la palabra de Dios, entiende lo que Dios quiere hacer con él o con ella, y llega al punto de reproducirse y llevar fruto. Entonces, ¿cuál es usted? ¿Cuál es usted? La semilla es la palabra, el terreno son los corazones de los hombres. Hey, pregunta, ¿quién es el sembrador? ¿Quién es el sembrador aquí? No dice. No dice. Quiere decir, puede ser cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros podemos llevar la palabra. No tiene que ser un doctor en teología. No tiene que ser un pastor. No tiene que ser un diácono. No tiene que ser alguien así, un evangelista o misionero. Cualquier persona puede llevar la palabra. Y cualquier persona puede sembrar la semilla en los corazones. Es cualquier persona. Otro pasaje nada más dice, el que sembró, el que llevó la semilla. No da palabra, no da nombre. Es porque cualquier persona puede hacer esto. Cualquier persona. Ok. Mira conmigo aquí a San Mateo. Déjeme decir esto antes de pasar a la otra parábola. También esto nos indica 2 cosas. Número 1, nuestras vidas deben ser transformadas. Si recibimos el Evangelio, recibimos la palabra de Dios en nuestro ser, confiamos en Cristo como nuestro Salvador, y el Espíritu Santo entra en nosotros en ese momento y Él está adentro y Él nos regenera, entonces vamos a ser transformados, cambiados. Hay una diferencia. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay un cambio. Quizás ese cambio no se aparece muy al día, pero hay un cambio, hay una transformación. Yo tenía como unos 12 años de edad, cuando yo me di cuenta que yo era pecador, que yo merecía ir al infierno, que yo no era digno de entrar al cielo por nada. No podía justificarme, no podía ser un muchacho bueno suficientemente para ganar el cielo. Yo no podía dar suficiente dinero a la iglesia y no podía hacer nada para ganarme al cielo. Esa noche yo estaba en mi cama como a las 11:30 de la noche, luces apagadas, cuando el Espíritu Santo de Dios vino y me dijo, hey, Víctor, ¿qué eres tú? En cuanto a ti, yo soy un pecador. Eso es cierto. Yo soy. Y Víctor, ¿tú sabes dónde vas a ir entonces si mueras? Ay, no me digas. No. Yo no quiero ir al infierno. No. Yo comencé a llorar aquella noche. Yo sabía quién era yo y a dónde iba yo. Pero gracias a Dios, por causa del trabajo de un maestro de escuela dominical, quien exigió a sus alumnos en su clase a memorizar versículos de la Biblia,
este muchacho aprendió Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y el Espíritu Santo trajo ese versículo a mi mente. Aquella noche en mi cama yo clamé a Dios: Dios, tú dijiste que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tú lo dijiste. A ti clamo, por favor, sálvame. En ti creo, en ti confío. Y yo fui salvado aquella noche. Gloria al Señor. Pero yo no sabía que yo tenía que hacer algo después de eso. Yo no decía nada a nadie. Pasaron los años y a los 16 años es cuando me di cuenta que yo era salvo, pero yo no había sido bautizado. Yo quiero ser obediente a Dios. Entonces a los 16 yo fui al frente y me bautizaron. Gloria a Dios. Los años pasaron. Cuando mi papá falleció, fui al cielo, estaba con mi mamá. Yo mandé a mi esposa, a las hijas, a la casa en Florida. Me quedé 1 o 2 días después del funeral para hablar con mi mamá, asegurar que todo estaba bien. Entonces cuando yo iba a salir, ella me llevó al aeropuerto, estamos sentados ahí. Yo le decía a mi mamá acerca de mi salvación, cómo fue. Estamos hablando no solamente de mi salvación, pero también de mis hermanos, si eran salvos, no eran salvos, y estamos platicando de todo eso. Y decía a mi mamá que yo había aceptado a Cristo como a los 11, 12 años de edad. Y mi mamá me dijo: sí, yo me acuerdo. ¿Cómo? Mamá, yo no te dije nada de que yo acepté a Cristo aquella noche en mi cama. Ella dijo: no, pero yo me di cuenta. ¿Cómo que te diste cuenta? Ella dijo: yo vi un cambio en ti. Un cambio en ti. Yo sé que Dios te tocó. Gloria a Dios. Somos transformados. Y después de recibir el Evangelio y la palabra de Dios, no solamente somos transformados, pero Dios dice que debemos llegar a ser productivos. Productivos. Mire conmigo San Juan capítulo 15. San Juan 15. Cristo dice ahí: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios quiere que sus hijos lleguen a ser productivos, fructíferos, que produzcan fruto. A veces hay pastores que no leen bien la palabra de Dios y piensan que el fruto que debe llevar es lo que encontramos en Gálatas capítulo 5 versículos 22, 23. No, espérese. La Biblia dice ahí que ese es el fruto del Espíritu, que es el fruto de un hijo de Dios. ¿Qué árbol es que da cerezas? Un cerezo, ¿no? ¿Qué árbol da manzanas? Manzano. ¿Cuál árbol es que da peras? ¿Verdad? Duraznos. Uno reproduce según su género, dice Génesis. Entonces, ¿cuál es el fruto de un cristiano? ¿Otro cristiano? Ustedes lo saben, ¿verdad? Están aquí en esta iglesia, donde han recibido esta enseñanza por años. Es otro cristiano, ¿verdad? Que es el fruto de un ser humano. Otro ser humano, ¿verdad?
Eso es lo que Dios quiere, que llegamos a ser fructíferos, que produzcamos fruto para su gloria. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Cuál es usted, pues? ¿Qué clase de terreno? Miramos ahora, por favor, aquí en San Mateo capítulo 13. San Mateo 13. Tenemos la otra parábola que se encuentra, que es explicada en este pasaje, en versículo 24. Les refirió otra parábola. Diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. Comenzando en el versículo 37, Cristo da la explicación de esta parábola. Él dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Tenemos la explicación de esta parábola de la cizaña. Sembrador salió a sembrar, puso su campo y ahí tenía su campo todo sembrado con trigo, pero dice que después llega cizaña y fue sembrado ahí por el enemigo. Entonces, cuando miramos a la explicación de esta parábola, tengo esta pregunta: ¿qué es la semilla? Léelo bien. ¿Qué es la semilla? Los hijos del reino. Esto es diferente. Las semillas son los hijos del reino, los hijos de Dios. Ok. ¿Cuál es el terreno? ¿Cuál es el terreno? ¿Cómo? El mundo. Esto es diferente. Es el mundo. Ok. Entonces, una parábola, la semilla, la palabra de Dios, y el terreno son los corazones de los hombres. En la otra palabra, las semillas son los hijos del reino, ¿verdad? Y el terreno es el mundo. Aquí en esta parábola, ¿quién es el sembrador? Cualquier persona. En esta parábola, ¿quién es el sembrador? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. ¿Qué es que Dios que está tratando de decirnos y mostrarnos aquí en cuanto a estas parábolas y en cuanto al reino de los cielos? Dios está diciendo que Él ha entregado su palabra a los hombres para sembrar esa semilla, esa palabra en los corazones de los hombres, para que ellos respondan, se salvan y Dios los cambia, los transforma y ellos crezcan en las cosas de Dios, crezcan espiritualmente, crezcan en la palabra de Dios, lleguen a ser maduros y comiencen a dar fruto. Quiere decir, se reproducen otros cristianos. Dios entonces toma a algunos de sus hijos que están produciendo fruto y los mueven y los plantan.
en alguna parte del mundo. ¿Para qué? Para que ese Hijo de Dios siga sembrando la semilla en los corazones de los hombres, sembrando la semilla, para que gente reciba la palabra de Dios y Él produce fruto, gente se salvan, y esos que se salvan crezcan espiritualmente, la palabra de Dios, se maduran y ellos producen fruto también. Esto es la obra de Dios. Esto es lo que Dios está haciendo en este mundo. Dios, nuestro trabajo es plantar la semilla en los corazones de los hombres para que se convierten, para que se maduren. Y Dios entonces los toma y los planta, Él los ponga donde Él quiere en el mundo, para que ellos sigan sembrando la semilla y más gente se salvan. Y Dios es glorificado y su reino que está en los corazones de los hombres se extiende más y más en este mundo. Y con extender su reino en los corazones, Él extiende su reino por el mundo. Es interesante que hay pastores en algunas iglesias, quizás evangelistas también, que ellos dicen, en cuanto a ganar almas y presentar el evangelio, sembrar la semilla, bueno, sí podemos hacer eso, pero no estamos interesados en números, No. No estamos interesados en cantidad, estamos interesados en calidad. Es lo que queremos. Cristianos de verdad, cristianos sólidos, cristianos discipulados, fuertes espiritualmente. Amén. Yo estoy de acuerdo. Yo quiero cristianos maduros, yo quiero cristianos firmes, sólidos, que crezcan, discipulados. Amén. Pero hermanos, hay un problema. Si su calidad no produce cantidad, de nada sirve. ¿Me oyeron? Si su calidad no produce cantidad, su calidad no sirve. Yo unos años atrás compramos y plantamos una de esos árboles de durazno enfrente de nuestra casa. Mi esposa quiere duraznos, a ella le encantan duraznos. Queremos fruto. Hemos plantado ese árbol ahí, hemos abonado, hemos trabajado, tuvimos problemas con ese árbol y estaba teniendo como un tipo de moho y teníamos que echar un tipo de spray y cosas para matar lo que estaba infectando ese árbol y estamos haciendo todo lo que podemos para que este árbol produzca fruto. El primer año, 1, 2, pero no servía. Segundo año, poquito más, quizás 5, 6, 7, pero en mala condición. Y nos enteramos que había problemas como enfermedad o algo. Entonces la atacamos el año pasado con un tipo de spray, echamos ahí en noviembre y después en febrero, y este año, wow, ese árbol produjo, imagino, mi amor, como 150 duraznos. Es lo que Dios quiere. Él quiere fruto. La Biblia nos dice, es interesante, en Marcos 16, versículo 15, en Marcos 16, 15. Marcos 16, 15, vemos ilustración de las dos parábolas. Marcos 16, versículo 15, Cristo hablando otra vez. Ya murió Él, ya resucitó, está por ascender al cielo. Y dice en versículo 15, les dijo, id por todo el mundo.
Es Dios poniendo a sus hijos en el mundo a donde Él quiere. ¿Y qué dice? Predicar el evangelio a toda criatura. Eso es sembrar la semilla en los corazones. Ahí están las dos parábolas. Ahí están, en ese pasaje. Entonces hay unas lecciones que quiero dejar con ustedes. Unas lecciones que podemos aprender de todo esto. Número 1. Sembrar la semilla siempre. Número 1. Sembrar la semilla siempre. No importa qué trabajo uno tiene que hacer. No importa qué posición tenga. No importa donde Dios le pone a usted. No importa su habilidad. No importa su nivel de educación. Nada se importa. Siembra la semilla. Siembra la semilla. Siembra la semilla. Pero eso no es para mí. No, si usted es salvo, es para ti. Es para ti. Hay algunos aquí han aprendido esta verdad. Y usted lo ha hecho por años. Ay, hermanos, no se rinden. Por favor, no tiren la toalla todavía. Cristo no ha llegado. Él no ha venido de segunda vez. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir, sembrar la semilla siempre, poniendo la palabra de Dios en los corazones de las personas, en sus hijos, en sus vecinos, en el que está en la estación de gasolina, estación de buses, donde quieren, el banco, en la tienda, donde sea. Sembrar la semilla es lo que la palabra nos indica. Al lado del camino, dice, entre pedregales, allí entre espinos y en buena tierra. ¿Saben qué? El sembrador no discrimina. No es el trabajo del ganador de almas de determinar si tú eres buena tierra o no. Eso no es tu trabajo. Tu trabajo es sembrar la semilla. Es lo que Dios quiere. Siembra la semilla. Siembra la semilla siempre. Número 2. Orar regularmente que Dios levante nuevos obreros para su finca. Su finca es el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Lucas 10:12 él dice, dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Orar regularmente que Dios levante nuevos obreros. Número 3. Estar dispuesto a ir a donde Dios quiere ponerle. Está dispuesto a ir a donde Dios quiere ponerle. No necesariamente a donde usted quiere ir. No necesariamente a donde usted quiere ir. Está dispuesto a ir a donde Dios quiere ponerle. Hace como 37 años. 37, 38 por ahí. Mi esposo y yo éramos alumnos en un colegio que se llama Tennessee Temple. En Chattanooga, Tennessee, cuando Dr. Lee Robertson era pastor de esa iglesia. Y ahí es donde nos conocimos. Llegamos al punto que yo quería casarme con ella. Entonces yo la llevé a un jardín detrás de un restaurante que se llama Chattanooga Chuchu. Fuimos a un jardín ahí, nos sentamos y platicamos un poquito. Y después yo le dije a ella, Robert, quiero hacerle una pregunta. Y antes que usted me conteste, quiero que usted sepa algo. Yo voy a ser un misionero. Voy a estar en otro país. La vida no va a ser fácil, va a ser difícil, va a ser duro. No vamos a tener mucho dinero. Pero Dios me ha llamado a ser misionero. Y voy a estar trabajando en otro país. ¿Quiere casarse conmigo? Yo espero que sí. Ella me dijo, yo tengo pregunta. Ajá. Ella me dijo, ¿a cuál país va pues? ¿Dónde va a ser misionero? Yo le dije a ella, Dios me ha dado una carga tremenda para Centroamérica. Yo he hecho viajes, 2 viajes, una a Nicaragua y una a El Salvador. Estoy muy interesado en los centroamericanos.
Pero yo estoy abierto. Si Dios quiere guiarnos a Sudamérica, a uno de esos países, fabuloso, listo para ir a Sudamérica. Remotamente, si Dios quiere que vayamos a España, está bien, estoy listo. Y me dijo, ¿y qué de México? Yo dije, nunca. Ay, hermanos, nunca digan nunca a Dios. Dios me hizo tragar esas palabras. Porque en 1987 fuimos a México como misioneros. Gloria a Dios. Fue una gran experiencia y una bendición. Algunos me han preguntado, hermano Víctor, ¿dónde aprendiste el español? Y yo les dije, pues, Dios me ha ayudado a través de los años y una cosa que Él ha usado es ir a México, vivir ahí. Y ahí me enseñaron cómo hablar español, cómo decir senso, menso, ¿y qué te importa? Número 4. Deje el movimiento de los obreros en las manos de Dios. Deje el movimiento de obreros en las manos de Dios. Dios es el Señor de la mies. A veces no entendemos el movimiento de obreros. A veces nuestros corazones están ligados a esas personas. Pero el Señor es el Señor de la mies. Y Él mueve a su pueblo, a sus hijos, a donde Él quiere. Yo no quería en 2000, yo quería dejar el ministerio de fuegos. Pero por causa de la situación de la familia, tuvimos que buscar cómo solucionar esta cosa, esa situación. Fuimos a otra iglesia. Ahí el pastor me pidió que yo comenzara una obra hispana en una iglesia americana. Esa iglesia estaba en medio de un vecindario que tenía miles de hispanos alrededor. Y comenzamos obra. En 2007, Dios me dijo claramente, Víctor, yo quiero que tú renuncies, que dejes esta iglesia, que ya no seas pastor ahí. Ay, Señor, pero no, Señor, no queremos ser, tenemos nuestros bebitos aquí. Estos son nuestros hijos. No, Señor, no, hazlo. Pero Señor, Él lo hizo muy claro que tenía que hacerlo. Ok, te voy a confiar. Yo no entiendo esto, pero te voy a confiar. Hicimos el anuncio. Tuvimos nuestro último domingo y lloramos todos. Fue difícil. No queríamos eso. Pero Él es el Señor de la mies. Él sabe lo que hace. Y tenemos que confiarle. Hermanos. Pastor, quédese donde está. No se vaya hasta que Dios le mueva. Si Dios le plantó ahí para sembrar semilla, haz tu trabajo. No importan las circunstancias, no importa la situación, es seguir sembrando, amando a la gente, sembrando la semilla. Quédese. Usted es obrero aquí, quédese. No busca otro campo más verde por otro lado, no. Porque alguien miró mal, alguien dijo una palabra que no te agradaba. Que te caía gordo. No. Quédate hasta que Dios te mueva. Dios le ama. Él es el Señor de la mies y Él ve cosas que usted no ve. Confíale. Vamos a orar, por favor. Padre Celestial, gracias por tu bendición y gracias por todas tus bondades. Gracias por tu fidelidad y gracias, Señor, que tú eres un Dios soberano, pero amoroso.